será en honor de nuestros queridos soldados en todos los frentes en Eretz Israel, para refuah shlema, pronta curación de los heridos y enfermos, para el pronto regreso de todos los rehenes y para el Nishmat, Nahon, los heridos en la guerra, y también hoy es la Hilulá del Baba Sali, Zechuto Yagen Alenu. Por el mérito de él, Bezrat Hashem, que todos nuestros enemigos sean abatidos. Amén. Tengo una pregunta acerca de la diferencia entre secuestrado y rehén. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Israel está usando la palabra rehenes? Nada. ¡Wow! No, señores. Oye, levantad las sillas, por favor. Por favor. Bueno, no fue con intención. A mí me gustaría que tuvierais lo que tengo yo en los oídos, para que aprendierais. Me gustaría que tuvierais todo. Así sabríais lo que es que poner las sillas. Bueno, tengamos cuidado que cuando movamos una silla nos levantemos, no hagamos ruidos que provoquen. ¿Sabes de la gente que acaba de llegar aquí hace un día y no lo conoce? No, ahí No ya sabe. saben todos. Bien. No, todos no. Sí, lo saben. Bueno, después le voy a demostrar Si que no no. saben, que aprendan hoy. Sí, pero se puede aprender de una manera más Sí, agradable. Cuando Bueno, a usted no le suena, pero a mí sí me suena en el oído. hasta aquí. Todo. Bueno, Carta de... ¿cómo hacemos en la alajá para volver un utensilio que no es kasher, que se vuelva kasher? Nosotros conocemos con el qué significa el concepto kasher. ¿Qué es kasher? Kasher es algo apto. Entonces tenemos comida kasher, apta para el consumo, para un yudí, comida que no es kasher. Tenemos una mezuzá kasher. Una mezuzá kasher, que es una mezuzá apta para poder colocarla en la jamba de la puerta y poder cumplir con ella la mitzvah de mezuzá. Tenemos un sefer Torah kasher para poder con él leer la Torah, Shabbatot, días de semanas y así sucesivamente. Y también tenemos kelim kasher. ¿Qué significa? Que un yudí no solamente tiene que tener cuidado de los alimentos que come, sino que también tiene que tener cuidado en qué utensilios se cocinan esos alimentos, porque una persona puede agarrar alimentos que son de un kashrut, de un nivel de lo más fuerte, pero lo cocinó en un keli, en un utensilio, en una olla taref. ¿Qué significa en una olla taref? En una olla que ahí se cocinó cerdo, o en una olla que se cocinó ahí carne con leche. Entonces, en esa olla, cuando él cocine la comida, entonces la comida se va a volver taref, se va a volver una comida que no es kasher. Nosotros tenemos estas halajot, estas reglas, escritas en el libro de Bamidbar, en el capítulo 31, donde ahí la Torah nos habla de la guerra que mantuvo Bnei Israel en contra de Midian, porque los midianitas, los moabitas, provocaron el pecado en Am Israel, que como dice ahí la Torah, que el pueblo de Israel empezó a prostituirse, Bashitim, con las mujeres moabitas, midianitas, y ellas incitaron a nuestros varones a la idolatría, al pecado, a la prostitución, y por eso Jajamim nos enseñan de que aquella nación que le provoca a Am Israel pecar es peor
que aquella nación que lucha y que mata a nuestras personas, que, como dijeron Jajamim, Gadola Machtio Mina Orgo, es peor el que te provoca el pecado que el que te mata. ¿Por qué? Porque el que te mata, te mató en este mundo, pero tienes el mundo venidero. Pero el que te provoca el pecado, entonces él te mata para la eternidad, porque pecaste, especialmente si es en los pecados más graves. Y eso fue lo que hicieron los midianitas, y por eso Akadosh Baruj Hu le ordena a Moshe de que hay que vengar el comportamiento de los midianitas. Hay que vengar porque lo que ellos hicieron con nosotros fue Hilul Hashem, fue la profanación del nombre de Hashem, y también es profanación de Am Israel. Y en ese momento, además de guerrear, Am Israel toma motín de personas y motín de bienes, y de oro y de plata y de también utensilios. Pero esos utensilios no se pueden usar. ¿Por qué no se pueden usar? Porque la Torah dice que como esos utensilios eran de los midianitas, entonces aparentemente los midianitas no eran muy cuidadosos en el alajot de kashrut. Y por eso, ¿qué vamos a hacer con esos utensilios? Y la Torah nos enseña aquí algo que hasta ese momento aparentemente no sabíamos. ¿Qué no sabíamos? Que cuando uno cocina en un utensilio en el cual antes se cocinó algo taref, entonces ese utensilio no se puede utilizar. Es una gran novedad, porque yo hubiera pensado, bueno, lo que no se puede comer es el cerdo, como se dice, en persona. Pero el cerdo dentro de la olla, dentro del metal de la olla, eso ya yo no lo sé, yo no lo conocía. Pero mira, la Torah te enseña, sí, el cerdo también está dentro de la olla, filu que no lo ves. Y no tienes lupa y no tienes, ¿cómo se dice? Microscopio. Entonces viene la Torah y te enseña, sí, aunque no lo veas, está ahí el gusto del cerdo. Y cuando tú cocines tu comida en esa olla, dentro de las 24 horas, entonces va a salir el gusto del cerdo y vas a estar comiendo comida kasher con cerdo. Ya fe. Entonces por eso ese keli momentáneamente no se puede usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a quitarle el cerdo. ¿Cómo se le quita el cerdo a la olla? Cuando yo no veo en dónde está el cerdo. Si yo tengo el cerdo físico, entonces agarro, lo saco de la olla y se acabó. Pero aquí, ¿qué hago? ¿Cómo le quito el cerdo? Entonces viene la Torá y te enseña cómo hacerlo. Y eso depende de cómo se cocinó en esa olla. Y depende si es una olla o es una parrilla. Depende si eso se cocina con agua, con líquido, o se cocina o se asa directamente con el fuego. Y así dice la Torah: toda cosa que venga o que se ponga en el fuego, lo pasarán por el fuego y se purificará. Pero además de eso, con las aguas de la para aduma, de la vaca bermeja, será purificado. Vamos a ver qué se aprende de aquí, o qué son meinidá, las aguas de la nidá. Y todo lo que no pase por el fuego, lo pasarán por el agua. Eso es una fuente de la Torah. Entonces aquí vemos que lo que pasa por el fuego, y lo que no pasa por el fuego, sino que es cocina con líquido, se pasa por el agua. Aquí la Torah en la mitad agrega algo que aparentemente no tiene que ver con el tema en sí mismo, pero también es otra condición para utilizar el utensilio. ¿Cuál es? Que hay que pasar a ese keli por las aguas de la nidá. ¿Qué son las aguas de la nidá? Las aguas de la, aparentemente, de la tevilá. Kitsur, hay quienes aprenden de aquí
la mitzvah de tevilat kelim, de que un keli de un goy, antes de usarlo hay que convertirlo. ¿Qué? La pregunta es, ¿por qué está nida? Porque Si una se llama nida, aguas de nida significa que lo que voy a pasar por ahí está, de cierta forma, impuro. nida. El ejemplo que da la Torah es nida. Lo que pasa es que la palabra nida también tiene otra connotación, De mujer. que son, sí, la nida es una mujer que tuvo su menstruación y hasta que no se purifique se llama nida. Pero tenemos otra cosa que se llama mei nida, que son las aguas que le salpican a una persona que estuvo en contacto con un muerto, con la vaca bermeja, najón, con las aguas y las cenizas. Con el hisopo. Bedio, najón, bedio. Y la palabra nida viene de hazot, como de salpicar. Mei nida no es las aguas de la mujer nida impura, sino las aguas del salpique. Del salpicado. Bedio, najón, najón. No sabía. Entonces hay quienes dicen que eso era para purificar a los kelim, que como habían estado en contacto con muertos, que los kelim, ¿sí? Estamos hablando de una guerra, muertos, entonces, Por explicarme, no sabía eso. ¿no? A ver, de aquí aprendemos ese punto. Y después dice la Torah que si no pasó por el fuego, si no es una parrilla donde yo pongo directamente la comida sobre el metal, sino que es con una olla y con líquido, como cuando se cocina, entonces esa olla o ese utensilio hay que pasarlo por aguas calientes. Ya fe. Y después tenemos otro pasuk más en el libro de Vaikra, capítulo 6, versículo 21, que ahí nos habla de utensilios que se utilizan para los korbanot, para los sacrificios. Y ahí dice la Torah, Bekli Jerez asher tebushal bo, que se utilizaron un utensilio de barro, de arcilla, de Jerez, para cocinar la carne de un sacrificio. Dice la Torah que hay que hacer con ese sacrificio luego que lo utilizaste, y shaver, hay que romperlo. ¿Por qué hay que romperlo? Porque no se puede volver a utilizar. Pedacitos. Medio. Ni siquiera ese pedacito así. El keli hay que romperlo. Aquí estamos hablando de un keli de barro, Barro, arcilla. de arcilla. Y de aquí se aprende que un keli de arcilla no tiene kashrut, no se lo puede kasherizar. Si en un keli de arcilla se cocinó algo taref, ese keli hay que tirarlo a la basura. No es como un metal o como esas cosas, ¿sí? No es ni oro, ni plata, ni cobre, ya fe. Rega, veim bikli nechoshet bushala, y si fue cocinado en un utensilio de nechoshet, ¿sí? De cobre, un morak beshutaf mamaim, entonces a ese lo vamos a lavar con agua, o sea, le vamos a hacer agala, ese sí tiene salvación. El problema con un utensilio de corbán es que cuando pasan 24 horas, la carne del corbán se vuelve notar, se vuelve taref. ¿Sí? Los kohanim, cuando tenían que comer sus sacrificios, no podían comer el sacrificio el tiempo que se les daba la gana, sino que tenían un tiempo limitado. Y dependiendo del corbán, hay corbanot que se podían comer solamente en el mismo día que se hizo el sacrificio. ¿Sí? Yom Balaila, el sacrificio se hizo en la mañana, lo podían comer en la mañana y la noche hasta Alot HaShahar, hasta el amanecer. Y había otros korbanot que se podían comer también al otro día. Había Shnei Yamim Belayla Echad, 2 días y una noche. Se hizo hoy el sacrificio en la mañana, Yom Rishon, la noche de hoy, que sería ya la del lunes en la noche, de Yom Sheni, y todo el día de mañana hasta la Shkia, hasta el ocaso.
eso dependía del nivel del corbán. Cuanto más kadosh es el corbán, por ejemplo, hatat, hay menos tiempo para comerlo. Más rápido se vuelve taref. Mejor. Cuanto más que, más puro. Cuanto más kadosh Santo. es el corbán, nosotros tenemos un corbán que es koche kodashim, hatat, por ejemplo, corbán hatat, o corbán asham. Entonces, ese corbán solamente se puede comer el mismo día que se hizo el corbán, yom balayla, en el día y en la noche hasta el amanecer. Y solamente lo puede comer un Cohen, varón, y solamente se puede comer dentro del Beit HaMikdash. O sea, tiene límite de tiempo, de espacio y de persona. Después tenemos otros korbanot que ya son kodashim kalim, ya son más livianos, como por ejemplo el Bejor, Korban Bejor, o Korban Pesach, ¿sí? O Shlamim. Esos korbanot ya tienen menos limitaciones. Pero en el momento que quedó la carne, o otra cosa no sé, si es un corbán vegetal, y le pasó el tiempo que la Torá permitió comerlo, esa carne se vuelve notar, se vuelve comida prohibida para comer, y el que la come es merecedor del castigo de karet. Bien fuerte. Es como una persona que come Yom Kippur, o una persona que come Hametz en Pesach. ¿Sí? Ya fue. Azul lejol. Por eso los Kohanim tenían que comer rápido sus carnes para que no les pase el tiempo, y por eso muchas veces tenían dolores de estómago, ¿sí? Que ustedes piensan que son los únicos que tienen dolores de estómago, también los Kohanim tenían. Por eso en el Beit HaMikdash había un médico de turno, todo el tiempo había un médico ahí porque los Kohanim se descomponían de tanta carne. ¿Y qué hacían con el que sobraba, Raf? ¿Qué hacían luego con esos que Se quema. Pero tenían una porción que tenían que comerse, o sea, Obligatorio, una como porción tal, obligado o lo que le pudieran? o a saciarse, a sentirse muy satisfechos. Lo ideal es acabar el corbán, o sea, acabarlo. Para que no haya notar. vaca. Uno solo. 10 vacas tenían que comer. ¿Ah? Una. Es una. Lo que había que comer. Pero Una no vaca para un Kohen. siempre todo. Una vaca para una persona. ¿Eh? No, Depende del corbán que era. varios, No. es mucho de todas maneras. Achab, entonces, dicen Jajamim, cuando en el Keli se cocinaba esa carne, entonces, después de 24 horas, la carne impregnada del corbán en el Keli se volvía a notar. Había que lavar el keli. Entonces el Keli, ahora que tenía impregnado, eso que no se puede comer. Tres. Entonces, dice la Torah, en un Keli de arcilla no hay como quitarlo eso del Keli, y por eso la única solución para ese Keli, ¿qué es hacer? Romperlo. O sea que para no limpiar, lo mejor es arcilla No. para no tener que lavar. Es como un Ahí está la respuesta de que los judíos creamos. Usted siempre pensando en las Desechables, tiene razón, señor Moshe. en las soluciones cómodas, ¿no? Creamos los desechables. Muy bien, señor Moshe. Además de que esos utensilios, por supuesto, eran mucho más baratos que los de metal. Pero tener que lavar el keli antes de las 24 con máquina, con... No, entonces, no, el Keli de barro no hay forma de quitarle completamente. A mí me enseñaron de que lo que entra en el Keli de Jerez nunca va a salir totalmente. O sea, se va a poder sacar, pero parcialmente. Y por eso, en los ejemplos de Kashrut en general, en el momento que yo tengo un Keli de porcelana o de algunos materiales que son parecidos a los de barro, si eso se volvió taref, no hay lo que hacer. Ok, la pregunta mía es cuando lo compras nuevo, ¿sí? Lo compras nuevo. Bien sea No, de nuevo es porcelana, otra cosa. Pero si viene de un goy, le puedes hacer... Si es nuevo, no hace falta hacerlo kasher. Lo que hay que hacerle es mikve, pero ahí también hay una shela. ¿Ah? Pero no de barro. De barro no. De barro no se puede. Barro rompe. No, otra vez. Si es nuevo. Si es que une medianita y... No. Si es un Keli, el problema es un Keli que se usó, no un Keli nuevo. Un Keli que nunca se usó,
No tiene por qué ser taref. ¿Por qué se va a taref si no se cocina No nada nunca importa ahí? que venga de un goy, que ¿Ah? sea made in China, no importa que venga de allá. No. Se Si es hace nuevo, es tevilá. nuevo. Todo el problema No se del... le puede hacer tevilá. Escuchen, no. Sí, porque si es nuevo, hay que hacer. Escuchen. En un keli de un goy hay que hacer dos cosas. Y depende si ese keli es usado o es nuevo. Si es usado, primero hay que hacerlo kasher y luego hay que hacerle conversión, tevilá. Tevilá. Pero si es un keli que nunca se usó, no hace falta hacerlo kasher porque nunca se usó. Entonces lo único que hay que hacerle es conversión. Zeo, hay que hacerle tevilá. Mi hermano, una vez yo compré una copa para pesas de barro con blanquita, bonita. ¿Qué? La llevé, le dijo al hijo, baile hace tevilá, bri braja. Salió corriendo y no entendía yo qué pasaba. Najón, hay que hacerle tevilá. Y que Najón. Ajá. Sí, Eso es cuando uno compra un keli de un goy. ¿Seder? Es cuando uno compra un keli de un goy y pasa a ser de su poder y vino del goy hacia él, antes de poder usarlo, le tiene que hacer tevilá. Kamubán, depende del material del keli, ¿ves? Pero en general todos los metales y el vidrio, que es de Rabanán, hay que hacerles tevilá. Madera, yo qué sé, hay que no hace falta hacerles tevilá. Plástico no. No, Era plástico los no. vidrios, ya, pero hablamos. cerámica hay duda. Que- Mi que- hermano totalmente. Najón. que hay duda. Hay duda, hay que hacer por la duda, pero sin braja, sin braja, bendición. sin braja. Hay plástico de cerámica que vale de 100 shekels. Muy bonita, esas. Lo que vale no es el tema es de qué material está hecho. ¿Quién? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una tienda de platos, vasos y tal, de No. un goy, y tengo que hacer un barmil o lo que sea, pero le puedo pedir los platos y luego devolvérselos sin hacer tevilá o tengo que hacer tevilá? Top. La halajá es de que al keli que le tienes que hacer tevilá, cuando es un keli de un goy, es cuando tú lo compraste, lo adquiriste o te lo dieron por regalo. Pero si te lo presta el goy, Nuevo. y eso, como más nuevo. Y eso yo lo hice cuando estuvimos en Ecuador. Así Y compré sí, yo mis organizamos un ceder de Pesaj comunitario. Entonces, ¿de dónde iba a sacar, yo que sé, 150 platos? Primer plato, segundo plato, tercer plato, entonces, tenedor. Entonces yo llamé a una empresa que alquilan utensilios. nuevos. Entonces, en este tipo de empresas, entonces ellos constantemente van cambiando su loza porque se les va rompiendo, perdiendo, gastando. ¿Ah? Negocio que tiene. Ajá. La mercancía. Entonces yo le dije, mire, yo necesito una sola cosa, yo necesito esta cantidad de platos para sopa, pero con una condición, que todo sea nuevo, en cajas cerradas, y eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Si usted no tiene utensilios nuevos, lo siento mucho, no me sirve. Yo necesito solamente utensilios nuevos. Entonces, trajo todo sellado, todo cerrado. Y ahí no necesito hacer mikve. ¿Por qué? Porque yo no se los compré, yo se los alquilé. Así es como yo compré. Entonces, como yo se los tostadora, mi alquilé, licuadora, así compré yo todo. ¿sí? Entonces, como no pasaron a ser de mi poder, no pasaron a ser kelimios, yo solamente los utilizo para lo que necesito, servicio, y ya. ¿Mejor? Entonces, de esa forma me ahorré de hacerle tevilá a 500 platos. Y dinero. ¿Ah? Y dinero. ¿Eh? Y si había un amigo, puede ser. No, me que había, pero... Y dinero porque no lo tuvo que comprar. ¿Mm? Aquí Ah, no- verdad, mejor. Claro, pero cuando se Todo. hace de llamar a una persona y decir, oye, préstame esto, pero al final, aquí no sé. Pero después hay que hacerle por fuerza a mí, si Ya. no se lo queda. No, todo es el mikve. Otra vez, el hecho de que yo no me vuelvo el dueño del keli, sino que solamente o me lo prestaron o me lo alquilaron, no hace falta hacerle tevilá. Tevilá únicamente es cuando yo
le compro al Goy el Keli era antes de él, ahora pasa a ser de mi poder, no, ahí tengo que hacerle Tevilá. ¿Qué? Ya fe. Tov. Ahora, de estos versículos aprendemos uno y varios conceptos halágicos muy importantes que tienen que ver con este tema. Hay un concepto halágico que se llama que voló, kach poltó. Así como volea, tragó, absorbió. En esa misma estrategia voy a quitar lo que hay ahí y va a, ¿cómo se dice? Liflot. Liflot significa como expulsar o salir del que. Si el gusto de lo que yo cociné en una olla fue por medio de cocina, líquido, agua, ¿sí? Cuando uno cocina en una olla, y lo que cocino es algo taref, entonces para que eso salga de la olla, voy a tener que hacer el mismo acto. Lo voy a tener que poner todo ese keli dentro de agua caliente, de agua hirviendo. Pero si eso sucedió, por ejemplo, en una parrilla, donde no hay líquido, sino que es directamente la comida en el contacto con el fuego, entonces, ¿sí? La parrilla absorbe con fuego, ¿sí? Yo puse la carne, pusimos ahí el cerdo encima de la parrilla y la parrilla ahora absorbe, ¿sí? La grasa, la grasitud de esa carne. Entonces, para quitar esa grasitud, voy a tener que utilizar la misma estrategia. ¿Qué voy a tener que utilizar? Carne. Voy a tener que utilizar fuego. Entonces, voy a tener que poner esa parrilla al fuego hasta que se caliente bien. Y en eso tenemos alajot, hasta qué punto tiene que calentarse. Pero esa es la alajá básica. ¿Beseder? Si yo voy a agarrar algo que se hizo con una parrilla, voy a agarrar la parrilla y la pongo en agua caliente, no sirve. En un principio no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene la misma fuerza, no tiene suficiente fuerza como el fuego. Y por eso no voy a poder hacer kasher esa parrilla si la pongo en agua caliente, en agua hirviendo. La forma para poder quitarle lo taref va a ser solamente por medio del fuego. Y para cacherizar en el agua hay una... Para kasherizar en cada kasherización hay muchas alajot y ahora las vamos a estudiar. Hay muchos detalles, cómo se kasheriza y qué se hace con fuego y con agua caliente. Ese es el tema que vamos a ver. ¿Quién? No tiene que ser por fuerza cerdo, rap, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, uno cuando vaya a Latinoamérica... Cerdo lo traje como ejemplo. No, pero lo digo porque... Si es tiburón también es lo mismo. No, lo digo porque de pronto no va a viajar. No viajas a Latinoamérica, donde sea, y hacen un asado. ¿Qué? Y hacen pollo, no hacen cerdo. Ese pollo es como cerdo para mí, es lo mismo. Es peor. Si no le hicieron, Porque es peor, ¿no? Porque al menos el cerdo es pena y el cambio comer carne es peor. No, los dos es igual. Es Isur Doraita comer nevelá, un animal que no se le hizo shejitá como corresponde, y cerdo también, o toda. Bueno, los dos son malos. un arroz con gusanos también es cerdo. Yo tengo un barreño en mi casa. ¿Un qué? Tengo un Barril. Asador. barreño. Asador. No, un Una barreño parrilla. para el agua. Que ponemos como un cubo, pero más grande. A una olla. Una olla. Un lavamanos. Más grande. No, Donde se vayan los niños. No, Sada, no, una tina. ¿Y? Otra decimos. No, Y sé que va a llover. Bañera. Va a llover fuerte. No. ¿Puedo poner el balcón que se llene de agua y esa agua me sirve para tevilar? no, ahora no estamos en la Jotevilá y eso es complejo, cómo bajó el agua, cómo llegó el agua a la tina, la Jotevilá, ahora no. Todo. O sea, entonces esa es una alajá. De la forma como se cocinó, se cacheriza. Ya fe. 2. El echsher de los kelim sirve solamente para metales. Hierro,
cobre, plomo, Acero, acero, aluminio. sí, aluminio, todos los tipos de metales, oro, plata, lo me llamen. Pero como dijimos, si es un keli de barro, no ¿Qué sirve. es Eksher, señor Rabino? Kashrut. Leachshir es hacer kasherizar, ¿sí? En traducción bien Eksher traducida. significa kasher. Y por eso ese keli, como dice la Torá, hay que romperlo. ¿Sí? La kavaná no es de que hay mitzvah de romper el keli. La kavaná, ese keli para nosotros es como si estaría roto, que no sirve y no se puede utilizar. No tiene takana, no tiene arreglo. ¿Qué? יפה מאוד. עכשיו, esto כמובן es relevante en forma general, todo el año, en nuestras cocinas, que a pesar de que en nuestras cocinas no entra generalmente comida taref, pero lo que sí puede llegar a suceder es de que se nos mezcló carne con leche o algún tipo sí, puse la tapa de una olla de leche encima de una olla de carne o viceversa, o se cayó leche sin intención en la olla de carne, o que puse una cucharita de leche, ¿sí? Dentro de la olla de carne, o que preparé un café con leche con una cucharita de carne, etcétera, etcétera. Entonces, en eso es de que nos puede llegar los tipos de situaciones donde vamos a tener que encontrar una forma efectiva para kasherizar esos utensilios. Y Kamumán, ciertamente, en el momento del año más especial donde utilizamos esta salahot es antes de qué fiesta? Pesach. En Pesach tenemos que kasherizar kelim, a pesar de que mucha gente prefiere tener su batería de kelim especial para Pesach, pero siempre hay alguna cosa que no tenemos o que no tenemos lugar para colocar, entonces la tenemos que kasherizar especialmente para Pesach. Muy bien. La necesidad de hacer kasher a los utensilios puede ser por diferentes motivos. El primero, una persona llega a un lugar y él sabe que en ese lugar los kelim no son kasher. Pero el señor tiene hambre y quiere comer. Entonces, ¿cómo va a comer y cómo va a cocinar si esos kelim en donde él se encuentra no son kasher? Entonces, una solución es, hacer kasher a los kelim. Entonces, si yo tengo el conocimiento y como van también tengo los medios, porque hay que tener los medios, ¿sí? Porque si necesito hacer kasher una olla, necesito una olla más grande que esa olla para meter esa olla adentro. ¿Qué? Aunque hay también otra opción de kasherizar cuando solamente tengo la olla y no tengo dónde meterla, también hay una cierta estrategia de llenar hasta arriba con el agua y que el agua desborde. Hay formas de cómo también hacerlo, ¿vale? En forma general, eso es lo que puede suceder. Yo estoy en un lugar y quiero comer, necesito hacer kasher los utensilios. A veces en nuestras cocinas, como dijimos, pueden suceder accidentes. Y y ahora tengo esa cucharita. ¿Y ahora qué hago con la cucharita? La tiro. Hay gente que dice, ya la tiro a la basura, una cucharita, más patli. Pero hay algunos que dicen, no, esa cucharita me la regaló mi tatarabuela, entonces no la quiero tirar. No la quiero tirar, la quiero guardar. Entonces, la voy a... No, la tira porque tiene 6 y cuando menos piensa la voy a hacer kasher. Entonces, ahora vamos a ver cómo la hago kasher. Hay cosas que una persona no va a estar interesada en tirar, una olla que vale ya más dinero, especialmente si es una olla buena. Muy bien. Entonces, y después para Pesach lo mismo. En Pesach, de repente, vamos a necesitar kasherizar diferentes utensilios. Entonces, en todas esas situaciones, vamos a tener que utilizar la estrategia de lo que se llama Aksharat Kelim. Entonces,
tengan bien claro. Tenemos dos cosas que se hacen con Keilim. Uno con Keilim que son Taref, y no importa si son Taref del Goy o son Taref del Yehudi. Yo puedo tener una olla de una casa, en una casa donde lamentablemente no cuidan kashrut, entonces esa olla es Taref. ¿Sí? Entonces yo voy a la casa de un Yehudi que yo sé que no cuida kashrut, lamentablemente, y él me quiere servir algo para comer. Lamentablemente yo no puedo comer. Pero todos los compré en el súper del Badatz y todo es kasher, yafemeot. Pero la pregunta no es los productos que utilizaste, sino en dónde los cocinaste. ¿En qué horno los cocinaste? En un horno, sí, que a la mañana hiciste algo de carne y después de 2 horas hiciste algo de leche. Entonces ese tanur, ese horno, está taref. Yo no puedo comer algo que se hizo en ese tanur. Y que las fuentes donde tú pones la comida, sí, no tienes una para carne y otra para leche. Entonces, básicamente, eso es taref. Entonces, lo siento mucho, yo no puedo comer ahí. Entonces, todo eso requiere de solución de Aksharat Kelim. Eso es una alajá. Y la otra alajá es la que dijimos de Tevilat Kelim. Son dos temas totalmente diferentes. Lo único que tienen en común es que los dos se hacen con Keilim. Pero son dos temas totalmente diferentes. Uno es hacer kasher a un Keli y el otro es convertir al Keli. Son dos temas diferentes. ¿Ceder? Cuando nosotros agarramos a una persona y la metemos en la mikve, no la hacemos kasher, ¿sí? Cuando salió de la tevilá, se volvió kasher. No se volvió kasher, se volvió yehudí. Se volvió yehudí, no se volvió kasher. Si va a ser kasher o no, luego tiene que demostrar si es una persona kasher o no. Está en su comportamiento, en sus cualidades, en sus mitzvot. ¿Ceder? ¿Yafé? Ya, si metemos al goy en el agua caliente, ulay, ahí sí lo hicimos kasher. Ahí lo hicimos. O lo pasamos por fuego. O no, lo pasamos por fuego. ¿No? Los árabes hay que hacer Pasarlos por fuego. No, a esos hay que hacerles otra estrategia. Agua y fuego. Las 4 penas capitales. Elija cuál quiera. Las 4. Para ellos las 4. Entonces entendía la diferencia entre Aksharat Kelim y Tevilat Kelim. Esas son dos alajot diferentes. Yafé. Tov. Ahshav, a veces una persona tiene ciertos utensilios y que de repente se da cuenta que tiene demasiados kelim de leche y pocos kelim de carne. Entonces, ¿qué podría llegar a ser? Preguntarle a la mamá lo que tengo que hacer. No, él quiere agarrar ahora 2 ollas de esas que son de leche y volverlas de carne. Con las cucharitas. ¿Ceder? Yafé. Entonces, ¿qué va a hacer él para transformar las ollas de leche en ollas de carne? ¿Qué tiene que hacer? Agua caliente. Visualizar. Agua caliente. No te vilá, señor, que acabamos de explicar. Las 2 ollas ya se convirtieron, ya se volvieron ollas yehudí. ¿Ceder? Ahora yo tengo que agarrar la olla de leche. Como tengo suficientes ollas de leche, pero me faltan de carne. Entonces yo quiero hacer que la olla de leche se vuelva olla de carne. ¿Cómo hago para que una olla de leche se vuelva de carne? Entonces tengo que hacerle agalá, la tengo que meter en agua caliente, ¿sí? Para que deje de ser láctea. En el momento que deja de ser láctea, ahora la puedo usar para lo que quiero, teóricamente. Para parve, para de carne, ¿sí? Y si al otro día digo, bueno, ¿sabes qué? Igual la dejo de leche. Bueno, entonces la dejas para leche. Haz lo que quieras. Ya fe. Ahshav, pero en esta halajá tenemos una discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramá, Sefaradim y Ashkenazim. Y voy a explicar la discusión. Los Sefaradim dicen, en vaya. Más vaya, agarraste un keli de leche, le hiciste agalá, le quitaste toda la leche que tenía adentro, ahora haz lo que quieras con ella. El Ramá dice, esto tiene un pequeño problema. Que como yo me acostumbré a usar esa olla con leche, Me voy a equivocar. ya fe.
Después la voy a pasar a carne. Entonces, un día después, la voy a hacer con carne. Pero después la otra semana, ¿qué tengo en la cabeza yo? Que esa olla que es de leche. Porque así me acostumbré. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esa olla y la voy a hacer con leche. Y van a decir, rega, pero la hicimos de carne. ¿Qué si? Uy, me olvidé. Entonces, ahora, ¿qué hiciste con esa olla? La volviste taref. ¿La volviste taref? ¿Ah? Ahora sí hay que botarla. No, Se dio cuenta después de la fiesta. Se puede convertir la olla. entonces, el Ramá dice, Lejatejilá no se debe jugar de esa forma con los kelim en nuestra cocina. Tienes un keli de carne, lo dejas de carne. Tienes un keli de leche, lo dejas de leche. Y no me juegues, bueno, ahora le hago a Galá a este y lo vuelvo de esto. Y a este le hago a Galá y lo vuelvo del otro. Porque eso también va por... A pesar de que alágicamente no hay problema. Alágicamente el keli en el momento que le hice a Galá, ¡zeu! Ya dejó de ser lo que era antes, ya no es de leche. Y si lo marco de una forma muy Lo me visible, Eso puede provocar confusión. Ya fe. Pero, a pesar de eso, los Ashkenazim sí permiten hacer eso en ciertos casos. Primeramente, si me quedé sin olla de carne, yo qué sé, lo de ama tenía y después, no sé, le presté al vecino la olla de carne y se fue de viaje y le presté la otra a mi hermano y También yo se qué fue de sé, viaje. viven ahí también. Y ahora no tengo olla de carne. situación de urgencia. Bedio. Entonces, cuando uno no tiene otro keli, el Ramá dice, beseder, en un caso así, de urgencia, permitido. Eso es una opción. Otra opción es, interesantemente, cuando una persona hace Aksharat Kelim para Pesach. Bonagit, que yo ahora tengo una olla de Hametz de todo el año y la quiero hacerla kasher para Pesach, que básicamente es el mismo proceso. ¿Sí? Ya fe. Aunque ahí el problema no es leche o carne, sino que ahí yo cocino pasta. Entonces pasta es Hametz. Entonces, allá, no era parve, era de leche. Entonces yo agarré la olla que era de leche y la hice kasher para Pesach. ¿La puedo usar para carne o la tengo que usar para leche como la usaba cuando era Hametz? Como quiera. ¿Ah? Como quiera. Debería Ya ser fe. como que Dice el Ramá, no, como ya le hiciste a Galá, pero no le hiciste, tú no le hiciste a Galá con la intención de volverla de carne o de leche. Tú le hiciste a Galá con la intención de volverla kasher le Pesach. Para que no te equivoques. Entonces, como la hiciste kasher para Pesach, ahora elige qué es lo que quieres hacer con ella en Pesach. Guay. tiene razón, mentalmente es más lógico. Ya No me voy fue. a equivocar. Totomeret. El Ramá dice, cuando tú a propósito quieres hacer a Galá, hacerlo de leche carne, eso es problema. Pero aquí yo no hice la agalá para hacerlo de carne. Yo lo hice agalá para que no sea hametz. En el momento que el motivo de la agalá ya es otro, entonces ahí sí podemos utilizar esa olla que en el hametz era de leche y ahora para Pesach yo casi no cocino leche, yo necesito para carne, entonces lo utilizo para carne. ¿Entendido? Para los ashkenazim. Ya fue. Y otro ejemplo más es cuando el keli se hizo taref. Tengo un keli, una olla que se me hizo taref. Se me hizo taref. No me llené. Era de carne y cociné ahí por error leche. Entonces ahora esa olla es taref. Ahora yo tengo que, a la fuerza, hacerle agalá a esa olla para poder volver a utilizarla. Y ahora la pregunta es, esa olla originalmente era de leche. Era de carne. Y ahora le tengo que hacer agalá, no porque la quiero volver de carne o de leche, sino que la quiero volver utilizable, porque es taref. Ahora en ese momento puedo yo decidir para qué la voy a utilizar de aquí en adelante, aunque sea diferente a antes, dice el Ramá. Sí. ¿Por qué? Porque otra vez, la agalá no la hiciste para cambiar de leche a carne o de carne a leche, sino que lo hiciste ¿para qué? Para que no sea taref. Pero me voy a equivocar, no se me ha sacado la costumbre de la
Entonces, Najón, pero Ramá dice que como el motivo de la galá no es ese, sino que es hacerle kasher al Keli, entonces Ramá dice que en un caso así, sí lo voy a poder cambiar. ¿Qué? ¿No? Entonces esos son los 3 ejemplos, o cuando urgentemente necesito la olla, o cuando la hago kasher para Pesach, o cuando se me volvió taref la olla. Entonces, en esos 3 casos, el Ramá sí va a permitir cambiar de carne para leche o de leche para carne. El Shulchan Aruch no tiene ningún problema. ¿Quieres tener una olla en tu casa? Bevakashá. ¿Sí? Lunes para carne. Le haces a Galá, martes para leche. Le haces a Galá, miércoles para carne. Y así sucesivamente. No es recomendable, pero... Y cuando se le olvide, ¿Eh? ¿qué fue lo que usted la Cuando se le olvide, le hace a Galá. O sea que no hay un tiempo de que la haya usado. No. ¿En qué sentido? No hay un tiempo. ¿Qué? Para sefaradita lo mejor adquirir unas ollas de vidrio. Bueno, También es el mejor. ¿Najón? Según el Shulchan Aruch oficial, el sefaradí puede tener una olla de vidrio, un juego de platos de vidrio, un juego de cubiertos de vidrio y usarlos para carne y para leche cuando se le dé la gana. inclusive para pesar. ¿Ah? Incluso Para para pesar. Ya fe. Camubán, hay que limpiarlo primero, ¿sí? Hay que lavarlo, ¿sí? Límpiamelo por lo menos. Hay sefaradim que también no están de acuerdo con eso, pero bueno, el motivo es de que según el Shulchan Aruch el vidrio no absorbe. Entonces toda la halajá problemática de carne, leche, mezcla es cuando el Keli absorbe. Entonces ahí tienes el problema, pero si el Keli no absorbe, entonces no pasó nada. No tiene que esperar 24 horas. No, nada. No, lo puedo preguntar. Tú puedes comer carne ahí, lavarlo bien con jaboncito y a la hora o en la cena lo comes ahí, tu pasta con queso, ¿ves? No hay ningún problema. Sefaradí. El Ashkenazí, sí, como dice muy bien Yosef, el Ashkenazí tiene problema con el vidrio como si fuera casi barro. Que si se le hizo taref un keli de vidrio, no lo puede hacer kasher. A no ser que sea un Pyrex que aguanta agua caliente. Si es un Pyrex fuerte que se puede meter en el agua caliente y no explota, entonces hay que le dicen que si se puede utilizar esos y hacerlos kasher. Todo lo que acabamos de decir es, según los Ashkenazim, según Olamá, es hacer kasher de leche para carne. Pero si, por ejemplo, si yo quiero agarrar un keli de leche y volverlo parve, no carne, parve, o un utensilio de parve y volverlo de carne o de leche, quiero, todo el problema es kasherizar un keli de leche para carne y un del de carne para leche, porque ahí está la confusión. Pero si es de carne para parve, o si es de leche para parve, o es de parve para leche, o de parve para carne, en vez. Porque máximo comiste parve o comiste aquí el tema ya no es. No tiene que hacer nada. No, lo tiene que kasherizar, porque yo lo quiero parve, no lo quiero de leche. Hay quienes dicen que cuando pasó un año sin haber utilizado el keli, ya se le quitó la costumbre. Entonces también lo puede pasar de aquí para acá. A veces hay kelim que uno ya no se acuerda de qué son. Sí. Aquí estamos, cuando pasó un año hablamos de que se acuerda que esto es de leche, esto es de... Pero a veces hay kelim que quedan ahí en el arón. Y después de 3 años uno ve ahí, uy, mira, tengo una olla. ¿Y esto de qué es? Y con una cucaracha por dentro dándole. Sí. Con carne todavía. Pues si alguien te lo regaló, mira, me sobró esto. Muy raro, cuando no lo usaba dentro de un Entonces, año, en eso,
cuando pasó un año de un keli del hecho de carne que lo usaste, entonces si pasó un año entero, entonces permiten agarrar ese keli, hacerle agalá y pasar, como van, no directamente, tienes que hacer agalá y ahora lo puedes pasar de carne a leche, de leche a carne. Decidir qué quiere. No. Una pregunta. O en el caso que uno no sabe, Pashut no sabe. ¿Qué hago con ese keli? No sé de qué es de carne, es de leche, no tengo idea. Entonces en un caso así, puedo decidir si lo quiero usar para carne o lo quiero usar para leche, como van haciéndolo con su kashrut, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, desde ahora va a ser carne, pero Ulay era de leche antes. Entonces, hay que hacerle akshará, o sea, en estos casos siempre hay que ponerlo en el agua caliente, en el fuego, pero luego lo puedo usar. ¿Cómo van? Todas estas lajos son más relevantes para los ashkenazim. ¿Hay una temperatura especial del agua, Rap, o tiene que ser agua caliente? Sí, que si te metes el dedo nunca más lo vas a meter. Luego preguntas. Luego mete el agua tibia y ya. Si tu dedo era de leche, se volvió de carne. Se volvió de hueso. Una cosa, ¿y cómo se puede hacer cuando uno adopta ya una minhag y el amigo le dice, oye, te invito a comer Shabbat y uno ve el plato de vidrio y dice, ¿cómo se puede? Lo que hace el otro, si para él está bien, hace besar. Tiene que aceptar. Tú en tu casa tienes que hacer lo que es tu costumbre, pero si el otro tiene otra costumbre, entonces es la de él, no es la tuya. Pero puedo comer entonces. Sí, claro. ¿Pues tú qué? Y pedir Sí. repetición. Sí. Mira, hay ciertas cosas que Ulay habría que ver, ¿sí? Por ejemplo, si yo como basar halak, ¿sí? Glat. Y a mí me invitaron a un lugar y la carne no es halak. Entonces, bueno, ahí ya hay que discutir si se puede comer o no se puede comer, porque en eso ya es la carne misma, o sea, es el alimento mismo. Entonces, si yo tengo esa costumbre, especialmente si soy sefaradí, ¿sí? Según el Shulchan Aruch, comer carne que no es halak es como comer carne taref. Usted llega con dolor de garganta y pasa el problema. Estoy de dieta. Eso es de dieta. Esa es la estrategia cuando vas a una casa y no sabes. No, mi estómago no me... ¿Y en Shabbat cómo le dices así? ¿Y en Shabbat? En Shabbat no puede hacer dieta, va. Shabbat es más complejo. Por solo mal Israel es Shabbat. Hay quienes dicen que al final, si es kasher, entonces por shalom, bait, pero hay que tener cuidado también con eso. ¿Qué es halak? Basar halak es de que el shohet revisó el pulmón y el pulmón está liso, que no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Protuberancia, nada. Halak significa liso. Eso es Esa halak. es halak. Ese es un pulmón que no tiene ninguna duda de orificio de nada. O sea, tú le pasas con el shohet, le pasas con la mano, ¿sí? Y todo el pulmón está como una pielcita bien suavecita. ¿Ah? Entonces ya ese sería kasher. Ese es halak. Ese vale mucho. Eso es en general. ¿Qué? Acá. Para los sefaradim, ¿tiene que ser halak y Beit Yosef? ¿O basta? En eso también hay más mahloket entre el Shulchan Aruch y el Ramá, bediuk que hay glat y hay halak. Eso lo vamos a ver en esta ocasión. ¿Qué? A máquina de lavar louça, ela tem uma temperatura muito alta. ¿Qué? E não há problema. Na máquina está limpo os utensílios. ¿Máquina de lavar qué? La vajilla, Rap. Sim. La máquina de lavavajillas que se usan. ¡Ah! Lavaplatos. Ella lleva una temperatura muy alta. Avante. ¿Se mete leche con carne ahí? Avante. ¿Quién? Eso es problema. Grande. Un lavaplatos de carne y de leche. Entonces, Plástico. depende si es plástico y como es con jabón.
Lejatejila es mejor usarlo para una sola cosa, o para carne o para leche, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. ¿Sí? O que se compre dos, sí, pero para eso tiene que tener una casa bien grande. Primero compre la casa. Y la cocina tiene que ser inmensa. Hay quienes dicen que si uno cambia los plásticos en donde se ponen los platos y lo lava con agua caliente limpio con jabón, ¿ves? Entonces luego puede usar para lo otro, o sea, para carne. Pero también eso limpiarlo bien y que no quede grasa y que no sé, nada. Muy difícil. ¿Ah? Y si no hay una olla grande para meter la olla pequeña. Vamos a ver. El problema de los lavaplatos es de que siempre queda comida. ¿Ah? Siempre queda comida en los lavadores de platos. Porque el plato suelta comida, queda comida. Sí, pero eso se puede limpiar teóricamente. Usted puede limpiarlo bien, que no quede. Sí, pero siempre va. Es difícil. Es como el horno. Es difícil. Siempre grasa queda algo. ¿Qué? Allá. Otra cosa más. Si una persona recibió kelim, afirmo que son ksherim y todo sin ningún problema, y lo recibió de regalo, yo que sé, de herencia, y ahora, yo que sé, los padres le dejaron de herencia 10 ollas de leche. Dice, ¿qué voy a hacer con 10 ollas de leche? No necesito 10 ollas de leche, yo necesito 5 para leche, 5 para carne. Entonces, en ese caso, otra vez, como recibió eso de otra persona y ahora él le tiene que dar su nueva utilización, entonces ahí también se podría permitir. Esa es la pregunta que yo iba a hacer, pero si él las ha visto, ¿cómo la funciona? No me llané, pero no son tuyas. Vale. No las usaba. Generalmente los platos que dejan de antigüedad eran de cerámica. Por eso traje el ejemplo de las ollas, que es más fácil en ese tema de kasherizar. Toda esta halajá que estoy diciendo es con kelim que hay que hacerles agalá, o sea que ponerlos en agua caliente. Pero si el keli para volverse kasher necesita libun, o sea fuego, por ejemplo una parrilla, entonces el Ramá en esta halajá no opina, o sea, en esto teóricamente se podría sí kasherizar. Si yo quiero pasar la parrilla de carne a leche, ahí sí podría ser utilizable. ¡Top! Nosotros cuando hacíamos para las ollas y tal, hay que tener cuidado porque en lo que es la manilla, dentro suele quedar. Vamos a entrar en el detalle de cómo se hace la galá y qué hay que hacer y cómo hay que limpiar. Sí, la galá es todo un proceso, no es así nomás. Agarro la olla, pum, y la metía dentro de una. No, aquí hay varios detalles importantes que hay que saber. Le falta puesto. A veces puede llegar a suceder que afilu keilim nuevos necesitan agalá. ¿Por qué? No. Sí. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que para que los kelim brillen, o sea, tengan como ese brillo, los untan con una grasa, y que a veces ese material puede ser taref. No es seguro. Para que no se oxiden. Porque serán más lindos. Es como un aceite, creo. Muy delgadito. Esta halajá no todos mahmirim, no todos dicen que es necesario. ¿Qué? Entonces por eso hay quienes, cuando tienen duda de la procedencia de los kelim, entonces, además de como que vienen de fábricas de Goim, entonces les hacen, además de tevilá, que es la conversión del kei, también les hacen agalá. Primero les hacen agalá. Agalá. ¿Qué? Primero agalá y luego tevilá. Siempre la halajá es de que primero le hago agalá y luego le hago tevilá. Porque primero lo tengo que sacar el producto taref, y cuando el keli ya está limpio, ya está utilizable
en ese punto, entonces ahí le hago la tevila. Los productos que se compran acá Agadá me también. saca el producto Sí. y la tevilá me lo convierte a judío. Mejor. Ese es Primero hay que quitar la bodazara de adentro y luego lo metemos en la mikve. Igual, todo. ¿Quién? Los productos que se compran acá en Israel también. No, Producto israelí. no. En general, si son kelim. Hoy en día hay muchos kelim que a filo ya tienen una, ¿cómo se dice? Una etiqueta Bediuk, que testimonia que los kelim no necesitan agalá. Pero otra vez, hay quienes dicen que no hace falta afilu, aunque sí haya sido así. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no es de que uno agarra la grasa, yo qué sé, bueno, aquí que sea grasa de animal o sea, de un animal taref y lo no, le ponen químicos y, o sea, lo mezclan con otras cosas y al final eso ya no es comestible, o sea, es un producto químico. ¿Se refiere usted al polish para abrir? No, entonces ellos dicen, a filo que me digas de que la base de ese producto es algo taref, pero al final, ¿sí? Propónele a alguien que se coma eso, a ver si lo va a poder comer. Ni un perro se come. Mejor, entonces por eso hay mekilim y dicen que como el tam, como el gusto básicamente está deteriorado, entonces no hace falta, así opina el Rav Ovadia y el Artzvi y otros poskim importantes. Se supone que ese polish es por fuera, no por dentro. A veces también importante. A veces es por dentro. Sí, porque quieren que brille todo. Que lo vean. Y más si es acero inoxidable, Ajá. brilla más bonito, entonces Ajá. más fácil echarle. Si Ajá. no se maquilla la mujer, no se casa. ¿Qué? Con maquillar las ollas. ¿Para que se case? O sea, por ese motivo, hoy en día tenemos como esas fuentes de aluminio desechable, ¿no? Que se usan para café. Entonces, esos utensilios, Bemet, cuando uno los ve bien, esos vienen con kashrut, esos vienen la mayoría o muchos que se venden aquí en Israel, vienen con Hechsher, justamente por ese tema, por ese motivo. Los desechables traen eso. ¿Ah? Sí. Los desechables traen. Desechables es menos problema, ¿sí? De plástico. Eso también lo hacen con las frutas. Y ¿Ah? afuera, la fruta siempre afuera, como la pera, la manzana, la naranja. No. Hay varias. Le echan como una cera para que se vea. Najón, por eso esos productos tienen que tener kashrut. Najón. ¿Qué? Top. Entonces, eso es este punto. Ya, ahora veamos un poquitito de qué forma hacemos la akshara, cómo se hace kasher el keli. Entonces ya explicamos que la kashrut del keli es que voló por todo, de la manera que el keli absorbe el gusto de lo que se cocinó en él, así también lo va a sacar, expulsar. Muy bien. Ya, entonces por eso, antes de empezar a hacer el hechsher de algún keli, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces primero tengo que estar seguro, este keli necesita agalá o necesita libún, necesita meterlo en agua caliente o necesita fuego. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si voy a hacer otra cosa, entonces muy posiblemente el hechsher, aunque lo haya hecho, ya no sirve. ¿Qué? O sea, para hacer esto, ¿qué? Pues también hay que ver cómo se utilizó el keli. Si el keli se utilizó como keli rishon, o sea que es el keli donde yo cociné directamente sobre el fuego, eso se llama keli rishon y el calor de ese keli es más fuerte. Pero si yo pasé esa comida al plato, o lo pasé a una fuente y de la fuente al plato, entonces ya es keli sheni, ya es keli shlishi, exactamente como tenemos esas alajot en Ilhot Shabbat, también las tenemos en el tema de kashrut.
de la Akshadat Kelim. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no es lo mismo si la comida taref está en el plato que si está en la olla. En la olla es el calor fuerte de la olla con el fuego. Pero si yo lo pasé al plato, el plato ya es un keli donde el calor ya es menos fuerte, ya se debilitó. Entonces aparentemente la manera de kasherear ese keli no sería necesaria directamente sobre el fuego, sino otra vez volvemos a la regla. ¿Cómo podría hacer yo la kashrut de ese keli? En el mismo nivel de cómo se volvió taref. Si es en el primer keli, en el primer keli, si es en el segundo, si es en el tercer, etc. Ya fe. Eso es uno. Y después vamos a ver que libún, cuando yo hablo de kasherear con fuego, con el soplete o con alguna otra forma, entonces tenemos dos tipos de libún. Uno se llama libún kal y el otro se llama libún hamur. Uno es un libún fuerte y uno es un libún más débil. ¿Sí? Uno se llama hamur y otro se llama libún kal. ¿Qué? Allá. Respecto a la galá, cuando lo hago con agua caliente, la halajá en ese tema es pashut. Es simple. La galá sirve cuando el agua está hirviendo. Eso es agua para agalá. No que está por hervir, no, es agua hirviendo. Hirviendo. Afilo los poskim dicen que saque burbujas. Y por eso, ejemplo, en Pesach, cuando uno hace kasher, ¿sí? En Pesach hay lugares públicos para kasherear kelim. Aquí en Israel, en todos los lugares a donde uno viva, especialmente en las zonas religiosas, entonces tienen una organización, ¿sí? Tienen como KL, no sé, no ¿cómo se llama? Olla grande. No son ollas, son filo, no sé, barriles, sí, ya fe. Muy bien. Un metro de diámetro. Ya fe. Entonces, en esos kelim, las personas que kasherean kelim, tienen que tener mucho cuidado. Con de saber bien la halajá, y dos, y de poner atención. ¿Por qué? Porque cuando vienen muchos kelim, en algún cierto momento ya jolio de que el agua ya no está tan caliente, o sea, se va enfriando, claro. ¿Mejor? Entonces ellos tienen que tener cuidado que el agua siempre esté hirviendo, ¿por qué? Para que no haya problema de la kashrut del keli. Hay un fuego siempre abajo encendido. Mejor. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre cal y hamur? ¿Grados centígrados? No, pero el ejemplo que dan Jajamim entre libún kal y libún hamur es el siguiente. Libún hamur es que uno agarra con el soplete y pone en el keli y el metal del keli se vuelve al rojo vivo. Y el otro no. El otro es de que uno pone el soplete, ¿sí? Y el keli no se vuelve rojo vivo, pero si pones una pajita del otro lado del keli, se te quema la pajita. Del otro lado. O sea, por el calor del metal. ¿Y cómo defino cuál es lo que necesito? ¿Por el material? No. Entonces, hay kelim que vamos a ver que necesitan libún hamur, que eso es generalmente lo que sucede con las parrillas en las donde uno cocina cosas. Pero a veces hay kelim que hay duda si necesitan libún o agalá. Y hay lugares donde necesitan agalá, pero el agua no llega. O sea, que es difícil llegar ahí con el agua. Entonces a veces con el fuego, ulay, es más fácil. Mejor. Pero vamos a ver. ¿Qué? No, yo hablo por experiencia en la Yeshivá. Es que lo que hay que tener cuidado siempre es en las manillas. Ahí se va acumulando la grasa. Y con mucha agua caliente, las manijas es la parte más compleja para hacer kasher. Siempre los lugares de conexión que tienen tornillos, que tienen lugares donde están ahí escondidos, donde no llega.
Sí, pero a veces hay manijas que no las puedes No se puede desmalentar. quitar, No, ya están. Ah. Usamos el soplete para en las salsas, Sí. en la junta. Lo que pasa es que hay materiales que si usas el soplete, el keli se hace kasher, pero te quedas sin keli. Entonces es un problema. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte sin Kelly o tener una colataré? Comprarte uno para peso. Ya, solucionó el problema. Mais cômodo, mais cômodo. No, hay materiales que, por ejemplo, Aluminio. o kelim, utensilios, que hay duda qué es lo que hay que hacer con ellos. Por ejemplo, una sartén de teflón. ¿Saben lo que es teflón? Se le mete fuego y Mejor guardarla. Y el Mejor teflón guardarla y comprar otra. se teflonó. Hay veces que pones un huevo y todo el teflón te queda en el huevo. Sí. yo me comí una Muy bueno, sartén, ¿no? me la comí. Con mi comida, el teflón me lo comí. Sí, no, es cierto. No, pero sí es cierto. Está No, muy- el problema con el teflón es de que en general ahí muchas veces las cosas se hacen sin líquido. O sea, uno pone el huevo, Sí, sí. en el momento que es sin líquido ya tienes que hacer libún. Ya no es agalá. Es como si fuera una parrilla. Mejor, es como una parrilla. Liburcal no alcanza. ¿Ah? No alcanza Liburcal, no. Ese es el No safek. aguanta el libún. Esa es la duda. O sea, si no aguanta un huevo, ¿cómo ¿Ah? va a aguantar el libún? Se daña. Compra otro para ¿Cuánto sale una sartén de teflón? En Eso, el velador en por Osar, un mes antes de pesa, Todos los ya que de vienen están. eso venden toneladas así, baratos. Todo. Señor Rabino, ¿Qué? un kili eléctrico o algo como... A un cli eléctrico no le haga libún porque no le conviene. Mejor hágala. Conectado. Nosotros compramos una tostadora para los sándwiches. Hacen Y claramente dice ahí en grande en la caja, por favor, no sumergir. En agua fría, imagínate en agua hirviendo, ¿no? ¿Por qué no es bueno comer en un sartén de teflón? ¿Por qué? Porque la mente es de teflón. Se teflona. Después Señor Rabino, y si ¿Qué? el kili La eléctrico mente que- nuevo, se Ah, teflona. ya. Ah, se es te- chido. No se pega nada. No, esa es una shelá de cómo se le hace tevilat kelim a utensilios eléctricos. Con cum, a un horno. Entonces, esto obviamente es un poco de problema. Miren, yo trato de comprar kelim que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto de la calentador de aguas? ¿Cómo tenemos aquí? ¿ves? Entonces, que ya vienen con la tevila hecha o que vinieron de Hutz Laaretz, pero aquí Caniré los terminaron de ensamblar. En el momento que lo terminaron Yehudim, se puede considerar que es de Baalut Yehudit y no necesita tevila. Porque además ya lo pone, cuando lo compras el termo ya lo pone, no necesitas Tevila, mejor. Pero bueno, no siempre todos tienen eso. No todos los tienen. Pero mire, a mí una vez me dieron ¿cómo se dice? Un patente que es, por ejemplo, tienes no sé, un kumkum o tienes ¿cómo se llama esto? Es para preparar el tostadera, yo qué sé. Una tostadora de pan, sí. Entonces hay quienes dicen caja, mételo en el agua. ¿Sí? No hace falta meter el cable no. Sí, sí. Sí, porque en el cable tú no cocinas. O sea, lo que tiene que pasar tevilá es donde se cocina. ¿Sí? Eso es muy importante saber. El keli es eso. Allá pues hay un problema y hay electricidad. La parte eléctrica. La parte eléctrica entra adentro. Entonces hay quienes dicen, mételo en la tevilá, lo dejas secar 48 horas, 2-3 días, se te seca completamente y luego lo usas y no hay ningún problema. Yo lo he hecho en varias oportunidades, últimamente no porque casi no me toca hacer algo así, pero lo he hecho en algunas oportunidades y funciona. Funciona
¿Ah? No, lo que es el Kung Fu. Sí, sí. Ese yo lo hago, lo meto en la tevilá, Sí. luego lo desmonto, lo dejamos secar 2-3 Sí. días y luego se vuelve a montar Sí. y funciona de Pero, maravilla. mejor. Pero es un riesgo, porque hay ciertos kelim que... Desbarata y arma ya no Se vaya. Pero en general funciona. Hay quienes dicen que hay otra solución, que es desarmarlo, pero Kamubán, desarmarlo de tal manera que no sea utilizable y que lo... O sea, el problema es de que si tú lo desarmas y luego no lo sabes armar como corresponde, entonces Le estás en sobran problema. piezas, dice aquí. Mejor. Le sobran piezas. Sobran piezas. A veces me sobran piezas. Funciona. eso ¿Qué sí. pasa? De maravilla. Sobran piezas. ¿Sobraron? No, ¿Mejor? son repuestos. Sí, venían repuestos de más. Sobre todo los bombillos. Señor Rabino, yo tengo otro sistema que es el que yo utilizo. Sí. Mis electrodomésticos no son míos. Ah, ya fue. Eso también es una solución. Que yo los Najón. compré y hablé con Lo que uno puede hacer es agarrarse un buen goy y decirle, mira, No son míos, son de él. te los regalo, son tuyos, y luego, ¿me los prestas? Y él dice, claro, Y claro. él dice, claro, te lo presto, ya fue. Entonces, el Kelly pasó a ser de él, él lo levantó, es de él, y ahora él te los presta. Entonces, en el momento que él es del goy y él te lo prestó, no hace falta hacerle tevila. El día que venga a decirme, El de- mi tostadora me toca la Sí. es de- Sí. Pero usted tiene que estar al pie del tema de Que que... no hayan panes. No, que a ver si que no se muera, ¿no? Porque si no pasa a ser suyo. O sea, ¿Se acuerda el caso? Me hicieron eso un día y el día siguiente el señor se murió. Ay. Y yo le he armado al rabino una película. ¿Cómo se rió, Rabino? Casi no me saca del lío. 2 días con esa ¿Qué? cosa. Bueno, en ese o caso ya se aquí en alguna época que hacíamos, ¿sí? Yo le decía a uno de los compañeros que está en proceso de conversión, mira, esto es tuyo, ¿ves? Ya fue. me lo dejas. Pero al otro día se me convirtió. Entonces, a ver, Ya es judía. Ya no tiene. te lo preguntas si hace falta, ¿sabes? ¿Tevilá o no? Sadr, ese ya. ¿Y al final qué hizo? Me ¿Qué- dio la solución. ¿Cuál era? ¿Cuál Se era? le regaló otro más. ¿Qué pasó? ¿Sí sabes? Ah, ¿me quieres No, decir? no, que El problema y él decía que sí te equivocas cuando usted hablaste sobre esto. Entonces, Sí, pero para eso hay que saber hacerlo de vuelta. Entonces me dijo, O sea, hay una opinión lecula que es interesante que dice que todo aparato eléctrico, como se enchufa en la pared, que y lo que pasa a ser parte del edificio, sí, porque sin eso no lo puedes usar. En el momento que pasa a ser parte del edificio, deja de ser Kelly, deja de ser utensilio, y por eso no hace falta hacerle tevila. Sí, porque la nevera. Y ponerle No, tevila a la nevera. No digo microondas. ¿Cómo metes microondas? Mejor. Microondas no puedo coger. Las leñas de tevilá, para hacer tevilá, cuando lo alimento en costa, Toca directamente. y ¿Mejor? lo alimento y esté pronto para comer. Mejor. Los microondas Y no. por eso el plato del microondas sí hay que hacerle tevila. El plato. donde te pones- Ah, no. O sea, también- Bueno, pero sería más Sí, lo que pasa es que fácil ahí utilizar el microondas. no toca directamente. La halajá es de que la tevila se hace con un alimento que toca directamente el utensilio. Ok, esa palabra. Há pratos também para microondas. Dos pratos para microondas. Gira outro e a camada. ¿Qué? 2 horas. De alto fuego. Top. Allá. Bueno, en los minutos que nos quedan, algunas halajot de esto. Caja. Un utensilio que siempre lo usaste para algo frío. Para comida fría. ¿Qué? Entonces no hace falta hacerle agalá. Sí, le mayal tengo, no sé, un plato o algún tipo de utensilio que siempre lo uso para cosas frías, lácteas. Yo que sé, pongo ahí queso frío, pongo ahí mantequilla, pero todo es frío, nunca lo uso para caliente. Y después lo quiero pasar para carne. No hay ningún problema, no hay que hacer aquí agalá ni nada de eso. ¿Por qué? Limpiarlo bien. Porque todo fue en frío. Entonces lo limpias bien
y decides de ahora en adelante, bueno, esto lo voy a usar para carne. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta hacer agalá cuando algo se utilizó solamente en frío. ¿Qué? A veces, aunque sea frío, si hay que hacer agalá, si hubo un líquido ahí en una fuente 24 horas, o si era algo jarif, por ejemplo, era algo picoso. Lo picoso ya estudiamos que es como algo que sí absorbe, o era muy salado. Esos son casos especiales. Ahora, ¿qué pasa con un keli que absorbió en keli sheni? El plato. En el plato nunca se cocina. El plato siempre es un receptor de lo que se sirve en él. Es metálico el plato. No, sí, de metal o de vidrio. Entonces aquí el calor ya es menor, ya disminuye. Como en el Hot Shabbat. Ya fe. Entonces, teóricamente ese keli no hace falta ponerlo en una olla. ¿Por qué? Porque el keli absorbió en keli sheni. Entonces teóricamente lo podría poner, yo que sé, en una fuente con agua caliente que es keli sheni. Porque otra vez, siempre el echsher del keli tiene que ser en el mismo nivel de cómo absorbió. Entonces, si absorbió en sheni, lo pongo en sheni. Absorbió en rishon, lo tengo que poner en rishon. Ya fe. ¿Qué? Aunque los ashkenazim, por lo menos en Pesach, en general nosotros hacemos los ashkenazim, mahmirim en este tema, y todo lo hacemos a galá en kli rishon. Lo me llané en qué absorbió, pero oficialmente, según la ley de que bolokach por todo, de que así como absorbe, así va a sacar hacia afuera, entonces sería suficiente así. No se corre riesgo. Mejor. ¿Qué? Ya fe. Si yo tengo un keli, pero no tengo las condiciones técnicas, o que no lo puedo limpiar como corresponde para la agalá, porque esa también es otra alajá importante en agalat keli. Cuando yo hago agalá, antes de hacer la agalá, el keli tiene que estar impecable, limpio. ¿Por qué? Porque el agua tiene que llegar a todos los rincones del utensilio. Pero si ese utensilio está con grasa o está con sobrantes de carne o de comida, entonces la agalá no va a llegar a todos los rincones del utensilio. Va a haber partes del utensilio donde ahí el agua no penetra y por lo tanto no va a poder sacar hacia afuera nada porque tiene ahí lo que interrumpe. Entonces por eso antes de hacer agalá siempre hay que primeramente limpiarlo bien, que esté impecable. A veces hay kelim, que como por ejemplo el ejemplo que dijo antes el señor Shimon, que en la parte donde tengo las agarraderas, ¿sí? Entonces ahí se va impregnando grasa y cosa, y ahí es muy difícil llegar. ¿Okay? Entonces ahí podemos utilizar la estrategia del libun kal. Como van, si tiene algo de plástico hay que quitarlo, yo que sé, queda solamente la parte del metal. Entonces hacer un libun más liviano, con fuego. ¿Y después el otro? Mejor. Ya fue. ¿Qué? Y como dijimos, el nivel del calor en ese caso es, ¿sí?, de que yo utilizo fuego sin líquido kamubán, hasta tal punto de que si pongo ahí un pedazo de papel o algo, entonces se quema. Medio, kamubán, afirmo que no está en contacto directo con el fuego. Ese tipo de libún no es suficiente cuando, según la halajá, al keli hay que hacerle libún mamash. Por ejemplo, en una parrilla. En una parrilla no me sirve hacer un libún liviano. Ahí tengo que hacer un libún hasta que yo vea que la parrilla está roja. O que se derrita. ¿Sí? Queda mejor. O cuando, sí,
Cuando le pones ahí el martillo, salen chispas. Ay, ay, ay. Ese es el libun hamur. Entonces, estamos hablando aquí de casos donde eso no es necesario. En una olla eso no es necesario. Sería suficiente con agua caliente, pero el agua caliente no me sirve porque ahí se me metió un poquito de grasa que no la puedo quitar. Ahí me sirve el libun kal. El libun kal viene a ayudar a la agalá. Bediuk, el libun kal viene a ayudar a la agala. Exactamente, bediuk. No me sirve para libun hamur, pero sí me ayuda en casos para... ¿Por qué? Porque lo que no pude quitar para que el agua penetre ahí y saque, entonces lo quemé con el fuego. Listo. El fuego quemó las... ¿Cuál es la diferencia? Sí, científica entre el funcionamiento de la agalá y el libun. ¿Cuál es? Cuando yo hago con fuego no quito nada, lo quemo ahí adentro mismo. ¿Entienden? Lo derrite, No, el gusto que podría haber estado en el metal, el fuego lo desintegra. Entonces por eso es suficiente. El agua no quema nada. El agua lo que hace es sacar lo que hay adentro y eso básicamente luego se anula en el agua que está dentro del kelim. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. El agua saca el sabor. ¿Sí? Ya fe. Es curioso que cuando limpiamos los kelim, limpiamos para hacer agala, hace agala, cuando se ve hay algo hacia arriba. Le pasó. Una suciedad. Ya fe. De ahí aprendemos que cuando uno tiene que hacer teshuvah, tiene que hacer hay dos tipos de teshuvah, o agalá o libun. A veces hay cosas que están dentro del cuerpo y hay que quemarlas. O sea, agua ahí no sirve, ahí se necesita fuego. Hay cosas más livianas que con agua las puedes sacar hacia afuera. Y hay cosas que necesitan ayuda de un poquitito de fuego para que luego el agua funcione. Las malas costumbres. ¿Eh? Las malas costumbres. Ahora entiendo por qué hay tres tipos de migbe: fría, tibia y hirviendo. Sí, una vez estuve en una de Hasidim, que tienen tres. Una helada, otra caliente y la otra, yo no sé cómo se meten ahí adentro. Yo no sé cómo no se derriten ahí adentro. Se quema. Puse una uña ahí. Y le quedó de carne. Me contaron que uno de los... Eso era Galale Meadrin, o sea, ponías ahí un Kelly y se volvía a callar. Según su pecado, ¿con fuego o con...? No, supongo que él hizo los dos al mismo tiempo, la tefilá y la galá. Se lavaba con agua caliente hasta el punto que salía Rojo. Si no salía rojo, no servía. Shabbat. Salvaje, ¿cómo hace? Entonces el libun kal básicamente cumple con esa función. Cuando necesito hacerle a algo a galá y hay ciertos sectores del utensilio donde el agua no va a funcionar, ¿por qué? Porque ahí se me metió grasa o cosas que no salen con la limpieza, entonces ahí utilizo la estrategia del libun kal. ¿Quién? O a veces hay kelim que el libun se hace por jumbrá, o sea que hay dudas si hace falta o no. Entonces por jumbrá se le hace libun beseder, entonces hazle el libun kal y también va a servir. Empieza lo usa, ¿no? Bastante. Sí. ¿Qué? Yo me acuerdo que teníamos cuando todavía en Argentina teníamos sopletes. ¿Sabes lo que es un soplete? Chiquito. Sí. Y mi mamá tenía una olla especial, era de, no sé, creo que era de hierro, o sea, pesadísimo, algo que quiero para levantarlo, parecía que estaba haciendo pesas. Mezcla de hierro con plomo. Najón. Pero eso cocinaba, pero ahí cocinaba la carne excelente. Sí. Hacía la carne ahí, el roast beef, esas cosas que hacía. Y eso no tenía también para pesa, entonces esa la hacía con el
Hay 80 horas, no sé, que también, no sé, hacemos. Tov. Bueno, los kelim que son muy problemáticos en este tema son los kelim que se usan, por ejemplo, en los hornos, teflón, etcétera, que en general, como no hay líquido, entonces necesitan libun, necesitan fuego. ¿Cómo se pronuncia raro? Perdón. Libun. Libun viene de lelaven, que es como emblanquecer. O sea, el fuego te emblanquece sí, en un momento se te ve como blanco. Fuego. Mejor. Emblanquecer. ¿Qué? Entonces, hay kelim que si les haces eso no les pasa nada. O sea, cuando se tranquilizan y se enfrían, vuelven a la normalidad. Pero hay kelim que son muchos de esos materiales que tenemos hoy en día, que parecen metal pero que son medio flojos, los que les ponen en los hornos. Entonces, si tú le haces eso con fuego, el material no soporta. Y por eso, cuando una persona kasheriza, bonagit, un horno, no importa si lo kasheriza porque lo recibió de alguien y no sabe si cuidaba kashrut o no, o lo quiere kasherizar de hametz para Pesach, entonces los tabniot, o sea, las fuentes, no se pueden usar. Eso no hay forma de hacerlo kasher, porque la kasherización de eso sería con fuego, y no puedes hacerlo con fuego porque se te va a destruir. Entonces, por eso, el horno sí se puede limpiar, y calentarlo, y dejarlo de usar 24 horas, y ponerlo en el máximo de calor, pero los tabniot, las fuentes que se utilizan, eso hay que tener especial para Pesach, o si lo recibiste de alguien y no sabes de su kashrut, tienes que comprar nuevos. Tienes que comprar nuevos porque eso no hay cómo kasherizarlo. ¿Verdad? Y así en general, eso es lo mismo con todos los materiales que se utilizaron en seco y no con líquido, teflón, etcétera, etcétera. Aunque hay quienes permiten hacerle a las sartenes de teflón, les permiten hacer agalá, todo. Hay otras formas de kasherizar cosas que no son ni libun ni agalá. Lemashal. O sea, lo que estoy diciendo ahora son casos en los cuales en ciertos casos que se puede utilizar otro tipo de hechsher, pero que no servirá en lugar de agalá. Si yo tengo un cuchillo, Sadar, que se me hizo taref. ¿Cómo se me hizo taref? Era de carne y corté con eso leche o queso, lo de amá. Sadar. Entonces, hay quienes dicen que en ciertos casos se puede agarrar el cuchillo y meterlo dentro de la tierra. Dentro de la tierra. Mejor. Dentro de la tierra. ¿Ma? No, sí. Pero no le dice 10 veces. Entonces hay en esto mahloket entre los rishonim. Si eso sirve para limpiar solamente, o que tiene también algún tipo de akshara. Entonces, esto generalmente va a servir no para un kel que se utilizó en caliente, porque ahí el pashut se necesita agalá. Pero si yo solamente corté algo en frío, pero ulay queda la grasitud, ¿ves? Entonces para eso ulay sí va a servir meterlo. ¿Con solo jabón no se puede? ¿Ah? Frío. No. Esa es la forma que se aconseja de hacer. Pero es ¿Qué? meterlo, o sea, como... 10 veces, sí. Pero no en el mismo lugar, sino en lugares diferentes. Acá, sí. Como lo haya utilizado en caliente, ¿Qué? dijo. ¿Ah? No, que aunque no haya sido en caliente.
No, dafka que no fue en caliente. O sea, No fue en si caliente. yo tenía un cuchillo de carne y corté con eso queso, Queso. o al revés, tenía uno de leche y corté con eso carne, pero fría, no caliente. Entonces, esta forma de... es un tipo de... porque ahí lo que hay que quitar es la grasitud al cortar. Entonces dicen Jajamín de que esa forma se quita la grasitud. Pero si Solo es... con tierra no hay otra posibilidad. no. Hay arena también, no sé. Jajamín me hablan de carne, de tierra. Se lo meto a un árabe directo. Ese es más taref. Allá Nicole Libún sale. Le voy a preguntar a la, ¿cómo se llama esta señora? Que uno le pregunta cosas y le contesta. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Alexis? ¿Eh? Hay muchas, ¿verdad? Alexa, los comunes y los ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? ¿No tiene en español? Traducción. ChatGPT. Es horrible. Es como el doctor Chapatín, ¿Pero qué, es hombre o es mujer? ¿Qué es? Lo que usted quiere. ¿Lo que usted quiera? ¿De acuerdo cómo se sienta? Es un ¿Sí? robot. Es un robot. Pero escuché que es muy educado, ¿no? Que contesta muy, con mucha educación. Y que cuando se equivoca reconoce sus errores, ¿no? Sí. Mi señora me mandó de un rap, sí, de que le preguntó a este individuo o esta individua, sobre un rab, el Bala Sulam, que él hizo un perush al Zohar. Entonces le hizo varias preguntas, que dicen esto, que dicen lo otro. Y luego le dijo, ¿y tú de dónde sabes? ¿Cuáles son tus fuentes para decir lo que dices? Entonces le empezó a contestar, mira, realmente no tengo muchas fuentes claras, sino que esto es algo que escuché por acá y por acá y por acá. Entonces el rabino le preguntó, pero entonces, ¿cómo me estás diciendo cosas que no sabes? Mira, la verdad, después de pensarlo mejor, estoy de acuerdo y me pido disculpas de haber dado información que no es una información exactamente basada. ¿El Sulam dijo eso? No, dijo, después de lo que el rabino le preguntó, le dijo eso, y después le preguntó otras preguntas y volvió y le dijo y otra vez, ¿y de dónde tienes las fuentes? Y otra vez le dijo, mira, no es que tengo muchas fuentes, pero eso es lo que digo. Entonces, ¿cómo tú me puedes a mí dar información que no está basada? O sea, la verdad que pensándolo mejor, me disculpo con usted, así, bueno. No es judío ese programa. Entonces al final el rabino dijo, fíjense en lo que podemos confiar, ¿no? Pero por lo menos lo que sí aprendimos de él es que es muy educado y reconoce sus errores. También. Es muy humilde. Otra forma de kasherizar ciertas cosas es dejándolo, por ejemplo, el vidrio. ¿Sí? Ahí los ashkenazimas que dejan en vidrio, si quieren usarlo para pesas, yo qué sé, lo dejan 3 días, 72 horas. Los que quieren utilizar vasos o ese tipo de cosas de vidrio, cuando se utilizaron solamente para frío. Pero solamente si se utilizaron en frío. Si se utilizaron en caliente, esto no sirve. Vidrio, tenés vasos de vidrio de Hametz, que los usas todo el año. Y ahora querés usar esos vasos, empieza. ¿Pero los dejas 3 días sin usarlos? No. Los tienes que dejar 3 días, 72 horas en agua fría, en remojo. Pero bueno, hoy en día ¿cuánto cuestan 10 vasos para pesar? Yo no tengo vasos. Bueno.
Nos quedan 5 minutitos. Caja. Un keli que necesita Echsher en un nivel más bajo, lo puedo hacerlo en un nivel más alto. De Mashal, si yo necesito hacerle algo a Galá, Libún se considera el nivel más alto de Echsher, de kasherización. Y luego viene Agalá. Si yo algo que necesita Agalá le hice Libún, o sea, algo que necesita agua caliente, lo hice con fuego, debe ser. Está bien. ¿Se puede salir así como Jehová? ¿Ah? Se sale... Sí, no, porque es un tipo de kashrut que es mejor. Es un Echsher mejor. ¿Qué? O si yo necesito hacer Agalá de un Keli en Keli Sheni y lo hice en Keli Rishon. Entonces, ¿verdad que me sirve? ¿Por qué? Porque le hice un tipo de Echsher que es mejor, más fuerte. Ya fe. Pero al revés no. Si yo le hago Echsher a algo que necesita un nivel de Echsher y se lo hago en un nivel más bajo, no sirve. No hizo nada. No sirvió. Tiene que ser siempre o en el que necesita alógicamente o si lo hice más alto. O sea, ¿qué pasa con utensilios que se utilizan para diferentes cosas? ¿Qué? Ulay se utiliza parte como parrilla y parte se utiliza con agua. ¿Mejor? O sea, tiene una doble utilización. Doble servicio. Y en un servicio el Echsher sería suficiente con Agalá y en el otro servicio haría falta Libún. Entonces, ¿qué le hago? Históricamente puede decir, bueno, hazle lo más fuerte. El Shulchan Aruch dice que en Pesach, por ejemplo, el Echsher que le tengo que hacer al Keli es ¿para qué lo usas más? ¿Sí? Yo tengo un Keli que lo uso 75% para cocinar, pero a veces no lo uso con agua, lo uso directamente como si fuera parrilla. Pero de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces para Pesach me sirve hacerle Agalá. O sea, voy de acuerdo a la mayoría de la utilización. ¿Sí? Y no tengo que hacerle el Echsher de acuerdo a la minoría. ¿Ceder? Muy bien. Por ejemplo, tengo cucharas que generalmente las uso con la sopa para Keli Sheni, segundo Keli. Pero a veces la meto dentro de la olla. Quiero sacar algo de la olla. Quiero sacar una verdura. Quiero sacar... ¿Ajón? Entonces ahí lo metí en Keli Rishon. Entonces ahora a esa cuchara, ¿qué le hago para hacerla kasher para Pesach? ¿La tengo que meter en agua caliente en la olla en Keli Rishon o lo puedo usar en Keli Sheni? Entonces como van que la mayoría aquí es Keli Sheni, por eso lo voy a poder hacer en Keli Sheni. Y así sucesivamente. El Ramá es más mahmir en esta halajá, los Ashkenazim, y él dice, en el momento que un Keli lo usaste para algo, a pesar de que sea esporádico, y la mayoría lo utilizas para otra cosa, entonces nosotros siempre vamos a tener que hacerlo kasher con la forma más fuerte necesaria. Entonces, en ese ejemplo que dimos, si es algo que generalmente es suficiente con Agalá, pero a veces se usa y es necesario hacerle Libún con fuego, entonces según el Ramá vamos a tener que hacerlo con fuego. Según el Shulchan Aruch va a ser suficiente con Agalá, con agua, porque la mayoría de la utilización es con agua caliente. Ya fe. Entonces, esa es una diferencia que hay entre Ashkenazim y Sefaradim en esta halajá. Pero eso es en Pesach. En Pesach. Si yo quiero pasar un Keli de Hametz a Pesach. Pero si yo tengo un Keli Taref, ¿sí? Hametz no es Taref. Ojo. Hametz es algo que no es Taref. Es algo que en Pesach no se puede usar. Si yo... ¿Mejor? Ya fue. Entonces, en la halajá hay una diferencia de hacer kashrut, de leachshir un Keli, de Hametz a no Hametz, a Pesach,
o de taref a kasher. ¿Qué piensan ustedes que necesita más fuerza alágica? ¿Hacer de algo hametz kasher le pesach o hacer de algo taref kasher? Hametz, Taref. kasher le pesa. Taref. ¿Por qué? Porque esto es un isur peor. Olvídese ahora del castigo, yo hablo del producto. Yo digo que Taref. Porque el hametz no se anula en un 60. El hametz todo el año es kasher. Sí, sí. Ya fue, Más en pesa no. ya fue. Muy bien. Pero, ¿sí? Todo el año si usted quiere comer en ese keli, ¿puede comer o no? Sí. Que es hametz, ¿puede? Sí. Ya fue. Esa es la pesa. Y si usted tiene una olla taref todo el año, ¿puede comer en esa olla? No. Ni un Entonces, ¿qué es más taref? El taref. El taref es más fuerte alágicamente hablando que el hametz. Okay. A pesar de que el hametz es una prohibición fuerte. Para ¿Sí? Pero para la casherización, Hay una discusión, y con esto terminamos porque ya tenemos que bajar. ¿Qué pasa? ¿Qué se considera cuando un keli absorbió en el año hametz y ahora llegó Pesach? Ese keli que tiene ahora el hametz, cuando lo absorbió, ¿qué absorbió? ¿Absorbió algo permitido o algo prohibido? permitido. ¿Café? Muy bien. Al Najón que cuando llegue a Pesach yo tengo que quitar eso, pero dijeron Jajamim, si es algo permitido, sacarlo alágicamente es más fácil que si es algo que entró ya de manera prohibida como el taref. ¿Entienden la diferencia? Sacar algo permitido del keli o algo prohibido del keli es diferente según la halajá. Según la halajá es diferente. Pero hay quienes opinan que como eso es hametz, para Pesach, entonces se considera como si lo que penetró ahí, en respecto a Pesach, se considera como taref. Esa es la discusión, pero vamos a verla en otro momento. Entonces se va a cacherizar en una olla de leche para carne, es más caldo. Mejor. ¿Kadima?